Ser primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces nunca había visto semejante clase de paloma, de modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora sí que pareces un pájaro como es debido. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado. Esta canción que escuchamos se titula Desioa, es de la banda Muskun, hace referencia al deseo, una espera de miradas, de encuentros nocturnos, cegadas por luces del deseo, pero ¿qué pasa cuando las luces se apagan? ¿Qué sucede cuando no se quiere tener ese encuentro? ¿Qué ocurre cuando se cierran los ojos ante una mirada de deseo? Esta tarde con Siortxa Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, queremos tratar el tema de la falta de deseo. Siortxa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Estábamos deseando que vinieras. Sí, ahí no bajó el deseo, qué bien. Para nada. El deseo, Siortxa, ¿no? Eso que cuando se tiene, pues parece que no hay otra cosa en el mundo, ¿no? Pero que cuando desaparece, pues parece que no volverá también. Sí, así es como los amigos que viajan muy lejos y los dejas de escribir y de repente no sé ni quién era, ¿no? Es verdad. Ya, bueno, es como una llama, ¿no? Es como una luz, el deseo. Bueno, hay mucha gente que lo ve como una luz que se enciende o que se apaga, ¿no? Ya, claro, se enciende, se apaga, pero no tenemos un interruptor. Ya, así es. Hay, por ejemplo, hay un sexólogo, Silverio, que él habla de cauces, ¿no? O sea, el río tiene que tener un cauce, un buen cauce, y tiene que ser caudaloso o menos caudaloso, ¿no? Pero a veces es interesante, sobre todo, recuperar que el cauce siga fluyendo, aunque sea con un caudal más bajito. Oh, bueno, pues nos quedamos con ese río, ¿no? Bueno, Siortxa, vamos a entrar un poquito en la materia. ¿A qué nos referimos con la falta de deseo? Bueno, hoy día es verdad que si pensamos en la erótica y pensamos en los deseos, parece que el deseo a lo que se refiere es al deseo de encontrarte en un cuerpo a cuerpo con otra persona, ¿no? Un deseo de disfrute, un deseo de placer, y por esta sociedad, tal como la tenemos estructurada, generalmente parece que lo único que puntúa es ese deseo que se satisface en una relación principalmente genital, ¿no? Entonces, en esta sociedad se entiende como falta de deseo o deseo cuando la persona tiene ganas de compartir genitales o de jugar con ellos y, por supuesto, o generalmente en esta sociedad también, con un objetivo orgiástico. O sea, que al final ese encuentro parece que tiene que acabar en un orgasmo, y entonces es a esto a lo que hoy día se le llama deseo o falta de deseo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, no tiene esas ganas de compartir, esas ganas de empezar a juguetear, a excitarse, y no le apetece compartir principalmente los genitales. Vale, entendido. Siortxa, lo que no hay que confundir nunca es el deseo con el amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cosas que pueden ir acompañadas, ¿no? El amor muchas veces puede activar el deseo, el desamor puede desactivar el deseo o puede activar otros deseos. Entonces, no es lo mismo, porque al final el deseo tiene que ver con ese deseo de desear el cuerpo de la otra persona o de compartir, o, bueno, Freud diría esa libido, ¿no? Ese potencial erótico también, eso sería el deseo. Y el amor al final es cómo compartimos o cómo nos comunicamos muchísimo más allá de lo que tiene que ver con los genitales o con los orgasmos o con los coitos o con lo que es esta sociedad entiende. Claro, hablamos de cuerpos, de genitales, de coitos, pero también se puede hacer el amor con el cerebro, con la mente de otra persona, ¿no? Claro, y con las miradas. Lo que pasa es que eso no puntúa. Si una persona está disfrutando muchísimo con su pareja, le está pareciendo una relación súper erótica mientras están cenando o están viendo un cuadro en un museo, eso socialmente no puntúa, aunque para esas personas se entienda que está siendo el momento más orgiástico del día, ¿no? Entonces, ahí no puntuaría como deseo, falta de deseo, porque en esta sociedad sigue tan obsesionada en cierto modo con lo que tiene que ver con la práctica erótica, principalmente genital. Siortxa, ¿qué tipos de falta de deseo hay o podríamos catalogar? Vale, podríamos decir que hay una falta de deseo primaria cuando la persona no tiene deseo, que hoy día también escuchamos mucho, ¿no? Es que yo soy una persona sexual. Bueno, en realidad lo que esta persona se refiere es que no tiene deseos, no es que no tenga deseos, es que no tiene los deseos que en esta sociedad puntúan. Esto que decíamos antes. Entonces, una falta de deseo primaria sería cuando la persona nunca ha tenido deseo. Una secundaria es cuando la persona sí que ha tenido deseo, pero lleva una temporada, por ejemplo, que ya no está tan apetente eróticamente, y aquí vuelvo a eróticamente entendido por lo que la sociedad nos está diciendo.
Puede ser una falta de deseo generalizada, que la persona en estos momentos de su vida, por X y por Y, no tiene deseos, o puede ser también no tiene deseos con nadie, o puede ser situacional o con una persona en concreto que dices, no tengo deseo justo con mi pareja, pero sí que tengo deseo con Ya. otras muchas personas. Vale. ¿Y a qué se puede deber esta falta o estas faltas de deseo? Bueno, hay diferentes razones, podríamos decir que las podríamos catalogar como en dos grandes bloques. Las causas más orgánicas, que puede tener que ver pues, con alteraciones hormonales, a veces con menopausias, con enfermedades metabólicas, que pueden ser diabetes, hipertiroidismo, medicamentos concretos que la persona esté tomando y eso le afecta. A veces se ve también con temas anticonceptivos y demás, también por el tema hormonal. Pueden ser enfermedades crónicas, pero es verdad que la mayoría de las veces que vemos que hay problemas de deseo o que la persona, yo esto me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? Que al final acude a consulta porque no tiene una falta de deseo, tiene más que ver con causas psicológicas. Y dentro de esto tenemos también un cajón desastre, puede ser desde que la persona se encuentra ansiosa, que tenga muchísimos problemas en ese momento, que ande estresada, que esté en una situación de duelo, que tenga problemas con la pareja, por ejemplo, ¿no? Dices, es que tengo la sensación de que no me está acompañando nada bien en otras muchas cosas, pues no me apetece juguetear, por ejemplo. Puede ser que la persona esté cansada, que esté con depresión. Puede ser también que tenga miedo a no satisfacer a la otra persona o que tenga tantas expectativas de lo que tiene que ser el encuentro que dicen, mira, yo prefiero no jugar. Y puede ser también que esta es una causa de las más habituales, podríamos decir, que la pareja ya ha entrado en una monotonía y esa monotonía es la que ha matado el deseo. ¿Y cuándo es preocupante en cuanto a la prolongación en el tiempo? Pues claro, una cosa es decir, ¿no? Hoy, como ayer o antes de ayer, ¿no? Oye, pues no me apetece juguetear, como dices, pero ¿y si se prolonga mucho? ¿Cuándo es preocupante? ¿O hay que preocuparse? Bueno, hay que preocuparse cuando la pareja considera que hay que preocuparse. Quiero decir, cada pareja tiene sus propias frecuencias, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay parejas que dicen nos encontramos una vez al año, pues perfecto, si las dos personas están en equilibrio está perfecto. Muchas veces lo que se ve, o en las consultas, es más habitual cuando la frecuencia o el deseo de frecuencia difiere mucho de una persona a otra. Una persona está mucho más deseante, claro, y entonces se siente que la otra persona no está a la par, pero si las dos personas están a la par, si es mucho como si es poco, o lo que cada persona considere como mucho o poco, no tienen por qué preocuparse si para la pareja no supone una preocupación, ¿no? Claro. Entonces, cuando eso está creando ciertos conflictos, o dices, es que no nos estamos entendiendo eróticamente porque yo te demando todo el rato y tú no te apetece nunca, y yo tengo una sensación, pues esto puede, en cierto modo, hacer un desgaste en la pareja, ¿no? Claro. Pero si las dos personas están en equilibrio, porque dice, bueno, para nosotros pues nos gusta mucho, incluso para nosotros nuestro deseo es disfrutar de vez en cuando dándonos un masajito, abrazándonos y ya, pues bueno, pues ya. Hay cada pareja que lo valore y que ponga su propia frecuencia. Sí, Orcha, ¿y qué recomendarías a la parte o a la persona deseante, ¿no? Porque como tú misma decías, quizá insistir demasiado pues puede ser peor. Sí, de hecho, a veces el insistir mucho puede desactivar todavía más, claro, el deseo de la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es un hablar y negociar en la propia pareja de cuáles son tus deseos, cuáles son mis deseos, cómo podemos llegar a un entendimiento. Tenemos que entender al final que esto del deseo parte de una responsabilidad personal, es decir, ¿qué hago yo también para ir activando esto? ¿O qué hago yo para desconectar de todas estas preocupaciones que tengo en la cabeza? ¿O qué hago yo? ¿Cuál es mi responsabilidad personal? Y por otro lado, ¿cuál es la responsabilidad de la pareja? ¿Cómo nos estamos nutriendo como pareja que puede hacer que ese deseo también pues crezca o, en su defecto, decrezca? Pues danos recetas, y Orcha, ¿qué se puede hacer para recuperar el deseo? Bueno, habría que ver también cuáles son las causas. Si decimos la causa decimos es la monotonía, bueno, pues es interesante que la pareja o trieja o lo que sea esta relación que hayan construido, pues que se planteen qué podrían hacer para recuperar o salirse un poco de esa monotonía, ¿no? Cómo pueden incluir pues nuevos elementos en el juego, cómo pueden fantasear, a veces hacer una fantasía compartida, añadir, por ejemplo, pues diferentes ingredientes, no sé, jugar de otra manera en ese propio juego. El hecho de dedicar tiempo, ser conscientes también que al final la monotonía nos lleva mucho o tiene mucho que ver muchas veces con una falta de tiempo, y entonces luego el encuentro erótico se reduce a lo que la sociedad nos dice que se tiene que reducir, que es lo genital o lo orgásmico. Entonces dices, mira, me da mucha pereza porque estoy muy cansada en este momento. Entonces ser conscientes de que dedicar tiempo de otra manera, un tiempo más de cultivo,
el estar tranquilitas, estar tranquilitos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver cómo paramos el tiempo o cómo nos lo ponemos en cierto modo como tarea el encontrarnos cuerpo a cuerpo. Y cuando digo cuerpo a cuerpo, no tiene por qué ser genital, puede ser, vamos a ver cómo nos, pues eso, cómo nos tocamos o cómo nos damos de comer o cómo jugueteamos. También bajar las expectativas, es decir, el juego o la erótica debería ser divertida per sí, o sea, es un espacio de juego, un espacio lúdico. Cuando eso se convierte en un objetivo concreto que generalmente tiene que ver con una obligatoriedad, estamos saturadas y saturados de obligaciones, y el tener que orgasmar también puede llegar a ser saturante, ¿no? El de decir, pues no me apetece orgasmar. Entonces, decir, bueno, vamos a recolocar las expectativas y que el juego sea divertido solo por el hecho de jugar. Y también el hecho de planificar el encuentro, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para estimular esto que decía de la responsabilidad de pareja. Vamos a ver cómo estimulamos la pareja a lo largo de la semana, que eso nos puede ayudar a planificar un encuentro mucho más disfrutoso. ¿Planificar? Parece que el sexo tiene que ser espontáneo. Claro, eso es lo que nos han vendido también, ¿no? Ajá. Eso es lo que viene después de una película que dicen, no Claro. abre la puerta y de repente ya tiene un deseo. Ya. Bueno, cuando las parejas han entrado en cierta monotonía y en esa monotonía no está el encontrarnos desde el cuerpo a cuerpo, pues sería interesante ver cómo vamos incluyendo, ya digo, no tiene por qué ser con el objetivo concreto de, no, vamos a ver cómo nos damos placer mutuamente, que puede ser jabonarse la espalda en una ducha, ya está. Entonces, planificar en el sentido de decir, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a dedicar a jugar? Y que igual es jugar al ajedrez Ya. o al dominó, ¿no? Que también cuenta, pero vamos a ver cómo nos damos placer mutuamente. Ya, una vez más, ¿no? Comunicación, imaginación y cambiar el final. Así es. Pues miren, yo el día he estado en la calle, ¿verdad, Miren? Has estado en la calle preguntando Sí. a las personas. Miren, no ha sido sencillo, ¿no? Preguntar por el deseo sexual. No, la verdad que la gente es bastante vergonzosa. Ajá. Y muchos no me querían responder, pero bueno, al final ya he conseguido alguna respuesta. De eso sabes tú algo, ¿verdad, Siorcha? De la vergüenza respecto al sexo, ¿no? Bueno, de hecho lo vemos, ¿no? Cuando la gente habla de castañas, el WhatsApp está a tope. La gente no. ¿Cómo está el WhatsApp, Xavi? Nada. Tranquilo. Sigue con castañas, vale. Pues por eso nos hemos ido a la calle. Vamos a escuchar lo que ha recogido nuestra compañera Miren Yoldi. Es algo bastante importante de una pareja el deseo sexual. Diría que más del 50%. Pégale el disco. Bueno, pues en parte pueden Vale. ser los problemas familiares, gente puedas tener alrededor, o en la intimidad, pues... Te pediré luego con tu subiditas pareja, del o tengas disco. relaciones sexuales, pues lo que te pueda provocar. Incluso que no tengas confianza en varios aspectos, o no tengas confianza en ti misma. Me pasa con la Ya irá a forma que ocurrir. llevo Bueno, irá a ocurrir. Vale. tantos años casados y hay que buscar cosas para salir un poco de motive, porque al final son muchos años. Pues poner cada uno de su parte algo para poder conseguirlo. Una persona sola lo tiene muy difícil. Pues se puede hablar, ¿no? Las cosas, se puede ir a un psicólogo o hacer algo. Desarrollar la imaginación, no sé, buscar cosas picaronas. Hombre, yo creo que se puede intentar buscar medios para que no se acabe, antes de que suceda, evidentemente. Si dejas de tener ya deseo sexual hacia una persona, o sea, cuando ya es nulo, igual sé que ya no hay vuelta atrás, pues cambios de rutina, probar cosas nuevas, añadir cosas, no sé. Intentar evadirte, disfrutar el momento. Siorcha, parece que las personas que han encontrado Miren en la calle, muchas de ellas, han pasado por Gurendus, por Sí, ejemplo, ¿verdad? ¿verdad? La verdad es que los consejos son perfectos, ¿no? Es como salimos de la monotonía, intentamos añadir ingredientes nuevos a la relación erótica o ver cómo lo hacemos de otra manera saliéndonos de lo estipulado. Ah, ¿te ha sorprendido algo de lo que has escuchado? Bueno, yo creo que me han sorprendido en general las respuestas. Para bien. Sí, positivamente. Para bien, bueno, pues en el WhatsApp sí que hemos recibido algún que otro mensaje en el 688-840-840, Xavi. Aquí una te manda un corazón, no sabemos. Jugar y jugar como niños y sin miedos, dice, y con complicidad y con magia. Y otro oyente también nos comenta que nada aquí de autogestión. Mi mujer prefiere Anatomía de Grey. Ah, bueno. Pues oye, Si a él le gustos. parece bien o a ella le parece bien, pues Claro. cada pareja que decida por sí misma. Hoy el deseo sexual, o la falta del deseo sexual, mejor dicho, en Graffiti con Siorcha Carranza. No sé si se ha quedado algo en el tintero, Siorcha. No. Vale, imaginación, un poquito. Y baile, ¿no? Bailar también es bueno, ¿no? Sí.
Hau ongi iruditzen zaizu? Vale. Pero yo te decía ese o te decía otro. No, este me da esa. ¡Ah! Entonces, como daukat pillado. ¿Puedo decir una cosa sobre...? ¿Qué? Se me ha ocurrido una cosa sobre el baile, nada más. Ah, jo. Bueno, Marisa, que al baile, que te ha encendido algún tipo de deseo. es que suelen decir que el baile es la expresión vertical de un deseo horizontal. Oh, mira qué bonito. Oh, sí, chulo. Venía un poquito al pelo sobre lo de el deseo o la Sí, falta de. Pero no todo tiene por qué ser horizontal, ¿no? No, pues Pero no, sí, desde claro. luego es chula la frase, sí señora Me Marisa. gusta mucho a mí. Bueno, la semana pasada nos pusiste como psicotarea, hoy me voy a permitir... no sé, es que siempre cuento aquí mi vida. Yo, bueno... Muy bien, te ha funcionado. Ya está, ¿Eh? te ha funcionado. Claro, Contártelo. ¿sabes lo que pasa? Que yo esa psicotarea creo que la llevo practicando toda la vida, Siorcha. Qué bien, Galder. Sí. Muy bien. Equipo, ¿os habéis permitido muchas cosas esta semana? Claro, también es verdad que yo he tenido puente, ¿eh? Así de Claro. Uno está Ahí más está el relajado. truco. ¿no? ¿Eh? Está más relajado, más Sí, no lo tranquilo. sé. Bueno, ¿el objetivo cuál era, Siorcha? Darnos permisos. Darnos permisos, ¿no? Tal cual. Tal Creo que cual. muchas veces nos reprimimos mucho en darnos permisos y simplemente plantearnos en qué cosas no nos damos permiso y por qué. Ya, a ver si voy a creer yo que me estoy dando permiso si realmente no lo hago. Bueno, en fin, a ver, ya de eso podemos Otro día. hablar otro día. ¿La psicotarea para la próxima semana, Siorcha? Bueno, esto es para estimular un poco nuestras cabecitas. Propongo, es bastante fácil, Vale. pero requiere sentarse y pensar. Escribir una historia de 3 frases Sí. que solo contenga la vocal A. Qué ¿Ah? bueno. 3 frases? Sí, una historia, o sea, tiene que ser algo, 3 frases que tengan sentido y que estén unidas Vale. entre ellas y que solamente contengan la vocal A. Perfecto, Anda. pues la psicotarea para la semana que viene. Siorcha Carranza volverá aquí a Graffiti. Ay,